Habría que verlo, con fuste, seguro de sí. Representa a los empresarios. Es su voz. Es Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Quieren levantar la voz, convocar. El país, dicen, y la economía no se pueden caer. Hay que resistir, aunque sea de la mano con el presidente. Ese nombre de Juan Pablo, ¿a quién nos recuerda? Pues por supuesto que al Papa, aunque yo fui primero Juan Pablo que él. ¿Y sí? ¿Sí es santo? Juan Pablo II sí, yo hago mi esfuerzo todos los días. ¿Qué es usted de los mochis? Sí, ¿Eso lo hace más sinaloense? soy sinaloense. ¿Colichi? No, mochitense. Siendo sinaloense, ¿vale preguntarle cómo se hizo de dinero? Claro, por supuesto, mi padre llegó ahí, fue comerciante y yo me incorporé a los negocios familiares. Entonces, bien habido. Sí, y bien nacido. ¿En Sinaloa? Claro, en Sinaloa. Hecho y derecho, Sí, claro. como todo empresario. Pues no sé si todos los empresarios, efectivamente, todos tenemos que hacer un esfuerzo por cumplir nuestros valores. En este país, En este y en todos. ¿se puede ser honrado con estos gobiernos? Siempre, como me dijo un empresario, honrado, honrado, honrado. Bueno, aguanto 3 honrados, pero hay que ser honrados. ¿A qué tipo de empresarios representa? A todos los empresarios de México formalmente constituidos que pagan sus impuestos y que son responsables. ¿Y a poco se dejan gobernar? Los empresarios se dejan representar, por eso estoy ahí. ¿Nos dirá que usted tiene dotes de negociador? Sí, por supuesto, si no, no podría estar donde estoy. ¿Lo escuchan? Sí, sí me escuchan. ¿Buenos amigos? Tengo muchos amigos, sí, claro, gracias a Dios. ¿Leales? Algunos leales y otros harán el intento. ¿Incluso a Rafael Moreno Valle? Rafael Moreno Valle es mi amigo, es el gobernador de Puebla. ¿Es su gallo del PAN? Es uno de los que han manifestado querer ser candidato del PAN a la presidencia. A propósito, ¿el presidente se está quedando solo? El presidente de la República siempre está solo, tiene su gabinete, pero él es el presidente y él toma sus propias decisiones. ¿Incomprendido? No tengo respuesta a eso. ¿Ustedes lo siguen apoyando? Nosotros somos mexicanos, elegimos un presidente y tenemos que trabajar con él. ¿Han medido el daño que ha causado? No lo hemos medido. Trabajamos durante todo este tiempo y seguiremos trabajando los 2 años que quedan. ¿Hay gobierno? Sí, claro, tenemos gobierno. ¿Hay rumbo? Tenemos el rumbo de la nación, una nación democrática, abierta, libre, altamente participativa. ¿Comparar a Vidagrán como un rey es ofenderlo o valorarlo? Yo no creo que ese sea el comparativo adecuado. ¿Sigue teniendo el control? No, ya no es secretario de Hacienda. ¿José Antonio Meade se moverá solo? José Antonio Meade tiene que responderle al presidente y a los mexicanos que en el nuevo puesto que tiene. ¿Y puede? Tiene la capacidad y la experiencia. ¿Presidenciable? Sí, por supuesto. Cada miembro del gabinete son presidenciables. En el trabajo que hagan, lo irán ganando. A propósito, ¿ya se reunieron con el presidente para ver qué hacen si gana Trump? No nos hemos reunido. Espero que no gane. Por cierto, ¿cuánto dinero piensan reunir para pagar el muro? Es un derecho que ellos podrían tener y lo tendrían que pagar ellos. A nosotros nos interesan puentes, no muros. ¿En verdad cree que está en su interés el del presidente contener la deuda? Sí, es necesario, imprescindible. Se tiene que hacer. ¿Con las elecciones en puerta? Se tiene que hacer. No hay de otra. Tenemos que mantener la deuda que tenemos. No podemos tener más. ¿Reducir el gasto público? Es imprescindible para poder pagar los intereses de lo que debemos. ¿Con el cambio de sexenio? Es imprescindible. No hay agenda electoral que nos permitiera darnos ese lujo. Hay que pagar. ¿Es posible racionalizar el gasto federal? Es necesario, es imprescindible. ¿Con el año de Hidalgo por iniciar? Es imprescindible y una alta responsabilidad. Quien no lo haga tendrá que rendir cuentas. ¿Es posible combatir la pobreza? Es necesario. Solo a través del empleo y la generación de inversión y empleos podemos combatir la pobreza. ¿Con Luis Miranda Nava en Sedesol? Esperemos que cumpla su función. ¿Más compras de voto duro? Esperemos que no es así la democracia. No dice que va a 120 kilómetros por hora. Hay que hacerlo, hay que trabajar precisamente porque la democracia nos dé un mejor nivel de vida para todos los mexicanos, pero no regalando dinero. ¿Usted también lee que Meade recaudará y Miranda Nava repartirá? Esa es la función que tiene cada uno de los dos. Esa es la función que implica pagar impuestos y generar condiciones para los más pobres. Hay que salvar al Estado de México, ¿no? Hay que salvar a la nación mexicana. Hay que tener la nación mexicana que queremos. ¿Y al Estado de México con Vidagrán?
El Estado de México tiene su propio proceso el próximo año. Esperemos que tengan buenos candidatos los partidos. Por cierto, ¿Atlacomulco es un grupo político o una cofradía empresarial? Entiendo que es un grupo político, que son políticos prácticamente todos los que se identifican en el grupo de Atlacomulco. ¿Son políticos pobres? Había un dicho, ¿no? Que un político pobre es un pobre político. ¿No lo han invitado al negocio de las reformas estructurales? Sí, claro, bien comprometido con las reformas estructurales desde el inicio. Que esto es negocio, tendrá que ser un negocio para México. ¿Lo han invitado como prestanombres? No, Quisiera. no. En fin, ¿ahora sí van con Josefina Vázquez? Josefina es nuestra amiga, fue candidata y esperemos que continúe en su carrera política. Es un baluarte del PAN y de México. En fin, da gusto ver a los empresarios en combate contra la corrupción. Es una responsabilidad que tenemos todos los mexicanos y los empresarios tenemos nuestra parte que cumplir. ¿Se puede? Claro, tenemos que avanzar en ello. Las empresas y el patrimonio no pueden hacerse de la noche a la mañana, tiene que ser de esfuerzo. Están decididos, Es una decisión que el mundo nos exige, no solamente México. aunque acaben luchando entre sí No, siempre saldrá adelante el honesto y el trabajador. en este país. En cualquier país así debe ser si queremos hacer una nación de verdad. ¿Es proporcional la corrupción del funcionario con la corrupción del empresario? Sí, de aquel empresario falso, aquel empresario que empieza siendo amigo del político con un Jetta y termina con un jet. Ese no es un verdadero empresario. ¿O compadres de políticos? O compadres de políticos. ¿Tan corruptos son entonces como los funcionarios? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Cuándo dejará este país su condición de botín? Cuando nos pongamos todas las pilas y hagamos cumplir la ley y que haya consecuencias. ¿Y hay mejor botín que el sector público? No, el mercado es un botín muy importante y hay que atenderlo. Ahí se han generado patrimonios importantes. Si no son corruptos, ¿por qué no transparentar sus ingresos? Los políticos lo tendrán que hacer. Nosotros lo hacemos todos los años a través de nuestra declaración de impuestos. Solo falta que vayan contra el crimen. Los empresarios apoyamos al Estado mexicano para que vaya contra el crimen y aplaudimos cuando se combate y se hace cumplir la ley. ¿Le temen? Al crimen, por supuesto, sobre todo si el Estado no es capaz de contenerlo. ¿El empresariado está secuestrado? No, tenemos nuestra libertad, salvo en algunas regiones del país. ¿Están infiltrados? En algunas regiones del país, sí. ¿En el crimen hay más empresarios o más políticos coludidos? No les sé decir, eso es algo que no conozco. ¿Estado fallido? No, todavía no. Esperemos que trabajemos en él, en que no lleguemos a él. ¿Sabe usted lo que ahora mismo está pasando en Tamaulipas? Es una tristeza. Esperemos que con el nuevo gobierno del Estado haya una buena coordinación con la Federación para resolverlo. Con tantos años, ¿en verdad cree que el sector público podrá combatir el crimen? Sí, lo tiene que hacer. Es una necesidad de Estado. También es un buen negocio, ¿no? Pero es ilícito. Insisto, ¿cuándo los empresarios, en lugar de huir, le entrarán a combatir el crimen? A través de negocios honestos y de trabajo con nuestros colaboradores en las empresas cumpliendo la ley. Por cierto, ya viene el 2018. Ya casi llega, 2 años. ¿Inquietos? ¿No? Esperanzados. ¿Ya afinan los apoyos? A las mejores plataformas, por supuesto. ¿Ya acondicionan? No, plantamos nuestra propuesta del México que queremos. ¿Ya tienen agenda política? Estamos terminando de construirla, pero sabemos qué México queremos. ¿Qué quieren del paquete de ingresos y egresos? Responsabilidad, facilidades para seguir invirtiendo, para que se generen más empresas en México. La única forma de combatir la pobreza es con empresas. ¿Y ya se forman para pedir recursos a MIT? No, nos formamos para que MIT esté junto con nosotros construyendo política pública que facilite la generación de empresas. ¿Ya se forman para apoyar campañas? Cada quien en su preferencia electoral. A propósito, ¿también ve el regreso de Beltrones? Beltrones nunca se ha ido, es un actor político importante del poder en México y de un partido muy importante. ¿A los empresarios les gustaría un presidente con mano dura? Nos gustaría un presidente, un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial que haga cumplir la ley y que mantenga el Estado de Derecho, que fortalezcan las instituciones. ¿Con firmeza en sus decisiones? Siempre. ¿Con control? El suficiente control para mantener el Estado de Derecho y la ley y la suficiente libertad para que actuemos todos los mexicanos. Y más en el nombre de la educación. En la educación, en la economía y en la convivencia social. Eso que lo escuchan en Oaxaca y Chiapas. Es importantísimo. Ya en serio. ¿Están presionando para reprimir a los maestros? Estamos presionando para que exista protección a los derechos de todos, de su patrimonio y de sus personas.
que se escuche en el diálogo, pero que se cumpla la ley. ¿Qué salida observa? Sí, en el diálogo podemos tener empresas abiertas que continúen en él, pero necesitamos empresas abiertas. ¿A poco ya tienen a los empresarios que irán a dar clases en las rancherías más recónditas? Pues entiendo que tenemos a maestros jubilados que están en la disposición de dar las clases, padres de familia comprometidos también. ¿Quién gana con desprestigiar la figura del maestro? Nadie. Pierden los mismos maestros cuando chantajean sus posiciones provocando violencia. ¿Qué están pidiendo para el 2018? Continuar en una nación abierta, democrática, libre, con bases claras de Estado de Derecho y cumplimiento de la ley, con progreso económico. ¿Tránsito ordenado? Tránsito ordenado hacia el futuro de México. ¿Es posible? Sí, es posible y hay que construirlo y trabajarlo. ¿Con el PAN? Con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el partido que gane, que lo elijamos todos los mexicanos. ¿Con Margarita Zavala? Si ella es la candidata de un partido, pues, habrá que contemplarla. ¿Se quedará el PRI? Eso depende de ellos, de su prestigio y de su plataforma y evidentemente de su candidato. ¿Aún piensa que no hay como una buena campaña en los medios para desprestigiar a un candidato? Los candidatos se desprestigian por sí mismos. ¿Seguros que no deciden ustedes? Nosotros decidimos como parte de la sociedad mexicana. ¿Ni las elecciones? En las elecciones, en el voto, por supuesto. Por cierto, ¿usted es priista? No, A propósito, ¿cómo ve a Ochoa Reza jugando a las guerritas con AMLO? me parece muy bien, la discusión política se tiene que dar entre los partidos y ahí en este caso sus presidentes. ¿Es para tomarlos en serio? Pues es el inicio de las discusiones políticas para los próximos 2 años. Aquí entre nos, después de todo esto, ¿ha cambiado su parecer respecto al PG? No, lo sigo contemplando. ¿Sigue siendo un peligro? Nos preocupa sus tesis regresivas. ¿Todavía cree que llevará al país al colapso económico? Eso habrá que evaluarlo en los próximos 2 años. ¿Todavía cree que polarizará más a la sociedad? Nos preocupa que se pueda polarizar nuestra sociedad. En fin, nos vamos. ¿Algo para advertirnos? Sigamos unidos y trabajando por México, es importante. ¿Sacar nuestro dinero? No, ¿para qué? Hay que invertirlo y generar empleos. ¿Se van los capitales golondrinos? Deben de establecerse con raíces firmes. México lo merece. ¿La economía resiste? La economía tiene el reto de mejorar para generar esas oportunidades para todos. ¿Ustedes resisten? Sí, claro, estamos convencidos en este México que estamos construyendo. ¿Enrique Peña resiste? Debe de resistir porque así es, el mandato se cumple hasta que se cumple y lo tenemos que apoyar.